Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Disculpen el pequeño retraso que hemos tenido. Las 10 mareas del cambio es el segundo libro que publicamos en la colección de libros del diario.es. Es una colección que hacemos Roca Editorial junto con el diario, en el que pensamos las ideas de los libros y tal. Entonces, entre Nacho, Andrés Gil, que en estos momentos creo que está en la cadena SER hablando porque lo acabo de oír, y todo el equipo de Roca y el equipo del diario, pues pensamos temas. Y entonces nos ocurrió, pues Juanlu, que es una persona que conoce muy bien de lo que habla en el libro, pues que sería una buena propuesta como segundo libro de la colección. Tengo que decir que estamos presentando un libro que yo, como editora, estoy orgullosa, y como lectora creo que es necesario e imprescindible. Digo como lectora porque yo estoy intentando entender lo de las mareas, estoy informada, etcétera, pero me ha dado una visión mucho más profunda, mucho más de conocimiento que la que yo puedo tener, y creo que eso puede ser muy bueno para la sociedad. Por eso digo que es un libro necesario, imprescindible, y también, lo hablaba esta mañana con Juanlu, con esperanza, porque lo que él cuenta al final es que ese arco iris de mareas que le cuenta también, junto con Internet, es una herramienta y una fuerza muy potente que tenemos los ciudadanos para poder cambiar las cosas que necesitamos que se cambien. Eso es muy, muy importante. Yo recomiendo que lean el libro, sobre todo, pero que por favor lean todos el primer capítulo. La mar, que ya no sé si luego, o el mar, la playa, perdona, luego no sé si explicará por qué se titula así, pero es un símil fantástico de juntar las mareas sociales con el movimiento de la playa y lo que pasa en el océano. A mí me ha gustado literariamente, la verdad es que está muy, muy bien ese libro. Solo quería decir eso porque hay aquí presentadores muy importantes que nos hablarán muchísimo más. Agradecerles a todos que están aquí su presencia, la presencia de los presentadores, que nos iremos presentando a uno. Yo le paso ahora la palabra a Nacho. Bueno, buenas tardes. Perdonadnos el retraso en el arranque y muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de nuestro segundo libro. En el diario, ya sabéis que somos un diario digital, pero que no renunciamos al papel, y sobre todo no renunciamos a que hay cosas que tienen que perdurar. El diario, como todos los periódicos en Internet, tienen un problema, que es que si el papel es caduco, Internet es volátil y acaba siendo algo que a mucha velocidad desaparece y que impide la reflexión y impide el análisis más profundo, en parte porque la pantalla no da para 3 horas de lectura, y porque también la propia velocidad a la que tratamos los temas en el última hora, el diario se llama el diario, pero en realidad se puede llamar el secundario, hace que no se pueda poner el mismo cariño a unos temas, y que muchas veces nos pasa que lo urgente acaba comiéndose lo importante. Sacamos la edición de los libros del diario.es con Roca porque creíamos que hacía falta que también nos parásemos de vez en cuando. Lo hacemos también cada 3 meses con la revista de cuadernos, que si hay por aquí algunos socios, que veo que algunos sí que están, os habrá llegado ya. Estamos cerrando ahora, acabamos de cerrar ahora el 3er número y está ahora entrando en imprenta y os llegará en unos días. Y con los libros es ese mismo espíritu. Hay cosas que no, hay temas que no se pueden pasar de un plumazo o de un clic y que necesitan mucha más profundidad. El libro del que se ha ocupado Juanlu, Las 10 mareas del cambio, pues es un ejemplo perfecto. No está pensado para los activistas, o no solo está pensado para los activistas que están o que estáis protagonizando esas mareas, sino también para la gente que se pregunta a qué están haciendo sus familiares durante tanto tiempo, a qué se dedican cuando están yendo a las asambleas, cuando están yendo a las manifestaciones, para qué sirve lo que hacen y cuál es el final de todo esto y por qué está sucediendo. Yo creo que si sois alguno de los involucrados en estas movilizaciones, vuestros familiares, vuestros amigos entenderán mucho mejor a qué os dedicáis si leen este libro. Y con esto le paso la palabra a Olga Rodríguez, porque somos muchos en la mesa y también hace falta tiempo para vuestras preguntas. Hola, buenas tardes. Me disculpo por ser la principal responsable de este retraso. Has hecho que yo quedara bien, ¿eh? Vale. Bueno, es un placer estar aquí acompañada de amigos y de compañeros. Yo a Juanlu lo conozco desde hace mucho tiempo, mucho antes de que naciera el diario.es, y la verdad es que son ya muchos vínculos, no solo profesionales, sino también personales, lo que nos unen, y siempre es un placer, pues desde el cariño y la amistad, poder participar en algo así, y sobre todo cuando además el libro es algo tan interesante como estas 10 mareas del cambio, que podríamos decir que es una guía no solo para
para iniciados, sino también para los que nos podemos sentir más dentro de esa sociedad civil que está cambiando o de esa nueva ciudadanía que está intentando surgir, porque Juanlu, como sabéis, desde 2011 ha estado trabajando a fondo en contacto con los movimientos sociales, recopilando datos, conociendo a gente, analizando. Él mismo, yo creo que por las noches en su casa pensando sobre qué es todo esto y hacia dónde va. Y a partir de ahí ha hecho un libro, pero que no es tanto de movimientos sociales, sino sobre esa nueva ciudadanía o esa nueva sociedad civil que surge y que intenta entender o tratar de entender las cosas desde un nuevo punto de vista, con nuevas palabras y con una nueva cultura política, podríamos decir. Él insiste mucho en esto. No sé si, supongo que algunos habéis leído la entrevista que publicamos ayer, donde nos reímos mucho porque en realidad era formalizar lo que tantas veces antes habíamos abordado en conversaciones informales como compañeros y amigos. Y él insiste mucho en esto. No es tanto un libro sobre movimientos sociales, sino también y sobre todo sobre cómo hay gente que está intentando conquistar una nueva cultura política, dar sentido a determinadas realidades a través de nuevas palabras, ¿no? Él diferencia las mareas en dos, las mareas de método y las mareas de causa. Y es muy interesante esto, porque claro, tenemos en el libro mareas de la marea verde de la educación, la marea de la sanidad, pero también está la marea de la transparencia, la marea de la tecnopolítica, que de un modo u otro en realidad está presente en todos los capítulos, por supuesto la marea de los nuevos medios de comunicación, la marea del feminismo, la marea del agua. Es decir, va más allá de lo que son los movimientos sociales en sí como mareas. Y por supuesto en el capítulo de la marea de los nuevos medios se nota que Juanlu es sobre todo un periodista, yo diría que de internet, aunque se ha curtido en la radio y en otros medios, ¿no? Pero que es un periodista muy online. E internet es uno de los protagonistas del libro, porque como herramienta también de activismo y como herramienta de convivencia incluso, ¿no? entre la gente. Bueno, os decía antes que habla de cómo está cambiando esa cultura política, de cómo es preciso revisar algunos de los grandes mitos del periodismo. Y en ese capítulo, que a mí me parece muy interesante y por la parte que nos toca, evidentemente, como periodistas, pues lo he disfrutado mucho, apela también a la enorme responsabilidad social del periodismo. Como estoy segura de que Amador va a abordar otras cuestiones, a mí me vais a permitir que lea un pequeño párrafo de ese capítulo sobre los nuevos medios de comunicación, en el que usa una metáfora que ya te la he quitado, pero me gusta mucho y me parece muy representativa de la situación actual del periodismo. Y bueno, pues me vais a permitir que os la lea rápidamente, que es la metáfora del periodista portero. A ver. Entonces dice que el periodismo ha sido el portero de la discoteca de la verdad. Hay una metáfora, tenemos una discoteca que se llama la discoteca de la verdad, decidiendo de manera muchas veces arbitraria quién tiene derecho a entrar y quién no tiene derecho a entrar en esa fiesta que se celebra dentro de la discoteca de la verdad, que es la fiesta de la democracia, ¿no? De esa discoteca de la verdad, donde se celebra a tope la fiesta de la democracia, ha ido saliendo por la puerta de atrás cada vez más gente asqueada por lo que pasaba dentro. Mientras, en la entrada, el portero seguía impidiendo pasar a los que no cumplían los requisitos para no estropear el ambiente. La discoteca se queda vacía y ni los dueños que están en la sala VIP ni los porteros que creen que la suya es la única puerta se dan cuenta de que en realidad se están quedando solos, con lo cual ellos el portero sigue diciendo tú sí entras, tú no entras, ¿no? Esa gente que está fuera deambula deprimida, con sensación de derrota, de fracaso. Conoce a gente que le explica por qué nunca intentaron entrar en aquella discoteca o que hace mucho tiempo que salieron. Empiezan a formarse corrillos, se miran y descubren que son muchos más de los que hay dentro y empiezan a bailar. Desde dentro de la discoteca empezaban a escucharse algunas voces. Para bailar hay que estar aquí dentro. Que alguien prohíba bailar a esa gente de ahí fuera. Demasiado tarde, dice Juanlu. A mí me parece que es una metáfora muy ilustrativa de cómo en algún momento o cómo hasta hace poco el periodismo
se encargaba de querer ser notario, único notario de la realidad, ¿no? De ponerse yo a la realidad y a la verdad y decir esto es verdad, esto no, y de una manera muy, muy excluyente. Bueno, este es tan solo un capítulo, hay muchos, en todos ellos Juanlu, más que opinar, que no opina, él analiza y describe la realidad y se vale de los protagonistas de estas mareas para relatar esa realidad. Uno a los que nombra, por supuesto, es Amador, que ahora le voy a dar paso, y Amador, como no, le nombra para abordar y para repensar a Antonio Gramsci y su hegemonía cultural en el capítulo final, que es muy interesante, ¿no? Y que yo creo que de fondo, a mí el pozo que me deja el libro, entre otras cosas, es ese. Más allá de las derrotas o los triunfos, lo que evidentemente está cambiando es la forma de pensar e incluso la forma de convivir y la forma de entender la política por parte de mucha gente, incluso de mucha gente que, como dice Juanlu, huyendo de la política, se ha encontrado con la política de una forma u otra, ¿no? Con esto doy paso a Amador y luego ya escuchamos al autor del libro. Bueno, estoy asombrado porque habéis sido todos brevísimos y yo traigo aquí una cosa... Ah, bueno, que contáis con eso, un montón de folios. O sea que bueno, que si me paso me cortáis para estar un poco al hilo de los demás. Yo, bueno, leyendo el libro, pues he tenido la sensación que, digamos, primera es una sensación de mucha familiaridad con lo que Juanlu cuenta. Y claro, no es de extrañar porque, pues eso, mis opiniones están en el libro, las voces que aparecen en el libro son voces muy amigas, voces conocidas que forman parte un poco de mis interlocutores, de la red un poco de conversaciones. Y el relato que ofrece Juanlu, de alguna manera me parece que es un relato que, bueno, que de alguna manera hemos ido construyendo en común, ¿no? Con nosotros y con otros muchos, ¿no? Que hemos ido hablándolo que en la calle y hemos ido hablándolo fuera de la calle y en las redes y compartiendo textos. Entonces, digamos, mi sensación al leer el libro ha sido una sensación de mucha familiaridad, de mucha cercanía. Y claro, esto también me suponía un problema, que es qué deciros hoy aquí, porque, claro, digamos, como me sentí un poco abocado a decir, oye, pues este libro está muy bien, tenéis que leerlo, ¿no? Y claro, iba a quedar un poco regular, siendo Juanlu además mi jefe en el diario.es, iba a ser como un peloteo así excesivo. Entonces, digo, bueno, ¿qué puedo yo traer aquí para pensar a partir del libro, pero un poco yendo incluso también más allá del libro, ¿no? Hay veces que los libros también son lo que nos dan que pensar, no solamente los contenidos que están en el libro, sino a dónde nos llevan. Entonces, bueno, pues os cuento un poco, os comparto algo de lo que me ha dado que pensar el libro de Juanlu, a ver si consigo ser breve. Yo creo que una de las dificultades para contar hoy lo que pasa entendido como esas mareas de cambio, esos procesos de nueva politización, es que hay que esquivar dos peligros. Por un lado, lo que podríamos llamar el relato de la impotencia, que es un relato que todos hemos escuchado una y mil veces, lo escuchamos todos los días, que es que, en fin, todas esas mareas de cambio no han servido para nada, ni han conseguido nada, y en el fondo no ha pasado nada. Y por otro lado, el otro peligro que quizá habría que esquivar sería un relato en el extremo opuesto, el relato de la omnipotencia, digamos, ¿no? Si uno es el de la impotencia, el otro sería el de la omnipotencia. Es decir, que bueno, que ha cambiado todo, que estamos en una nueva época, un cambio histórico y que esto es lo nunca visto. Entonces, yo un poco leyendo el libro de Juanlu, lo que me he preguntado es cómo contar lo que pasa esquivando el relato de la impotencia y el relato de la omnipotencia. El relato de la impotencia me parece el relato dominante, está por todas partes y me parece una plaga. Es el relato que invisibiliza o desvaloriza completamente el potencial de transformación que puede tener todo lo que estamos viviendo y todo de lo que Juanlu habla en el libro, ¿no? Por supuesto, ese relato de la impotencia está, digamos, en los medios dominantes, ¿no? Por utilizar así un término un poco antiguo, ¿no? Pero, digamos, desde esos medios pues hay una ceguera con respecto a lo que pasa y una dificultad para darle valor a lo que pasa, ¿no? Pero bueno, a mí esto me parece más o menos normal, ¿no? Hay una amiga que dice siempre, dime
cómo miras y te diré lo que ves. Entonces, si tú miras con unas gafas construidas en la idea de que la política es lo que pasa en la política institucional, o el pensamiento y la palabra es lo que dicen los expertos o los intelectuales, etcétera, pues vas a perderte mucho de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa ceguera de los medios de comunicación dominantes con respecto a estas mareas de cambio de la que habla Juanlu, este relato de la impotencia en los medios dominantes e importantes, no me preocupa mucho. Lo que me preocupa más es cómo ese relato de la impotencia impregna la mirada de espacios que yo siento mucho más cercanos, surgidos muchas veces al calor precisamente de esas mareas de cambio. También ahí, en medios muy cercanos, incluso en el diario también, uno puede escuchar muchas veces ese estribillo de que no pasa nada, no se ha conseguido nada, en el fondo no ha pasado nada, ¿no? Esto es lo que otro amigo llama la letanía de la eterna derrota, y es algo muy típico de la izquierda. Incluso tan típico que uno podría preguntarse si el 15M no se ha distanciado de la izquierda precisamente para distanciarse de la letanía de la eterna derrota, de que nunca se gana, nunca se cambia nada, siempre los de arriba están arriba y punto. Me pregunto si el 15M no se ha distanciado de la etiqueta de la izquierda para distanciarse precisamente de este estribillo eterno de la derrota para siempre, ¿no? El relato de la impotencia yo creo que consiste en mirar las cosas desde lo que no ha sido, desde lo que no se ha podido hacer, ¿no? Por ejemplo, las mareas de cambio no han podido tumbar al gobierno, las mareas de cambio no han podido parar todos los desahucios, las mareas de cambio no han podido parar todos los recortes, ¿no? Es decir, es un relato que sobre todo mira las cosas desde lo que las cosas no han podido ser, ¿no? Es decir, desde la impotencia de lo que no se puede, en vez de la potencia de lo que sí se puede, ¿no? Y es, paradójicamente, una mirada, o sea, el relato de la impotencia es, paradójicamente, una mirada desde el poder, ¿no? Es decir, que si miras mucho desde el poder, el efecto que puedes tener es un efecto de impotencia. Es decir, si miras mucho desde arriba, si miras, por ejemplo, si el gobierno sigue o no sigue en su sitio con todos los movimientos que ha habido en la calle, pues vas a tener un efecto de frustración, de depresión, de amargura. No vas a ver lo que se está produciendo de cambio por abajo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las virtudes del relato de Juanlu es que no mira desde ahí. El libro está construido mirando desde otro sitio, mirando desde lo que sí se ha podido, no desde lo que no se ha podido, sino desde lo que sí se ha podido, ¿no? Porque se han podido algunas cosas, ¿no? Es una mirada más desde la vida, una mirada desde abajo, desde lo que se puede y no desde la impotencia. Y si miramos ahí, si miramos abajo, si miramos en la vida, si miramos lo que se puede y no lo que no se puede, ¿qué vemos? Es decir, ¿qué nos cuenta este libro, ¿no? Resumiendo mucho y llevándomelo a mi terreno así más abstracto, yo diría que lo que nos cuenta este libro como resumen, en general, es la emergencia o bien la reemergencia, porque tampoco esto que está pasando empieza ahora y viene de la nada, entonces podemos hablar de reemergencia, de una nueva forma de entender la política, como decía Olga, una política ciudadana y no troceada en partidos, una política al alcance de cualquiera, no solamente digo, una política que puedan hacer los especialistas, y una política que no solo demanda o protesta, sino que, dicho un poco de manera rimbombante, pero ahora os lo explico, yo creo que busca hacerse cargo en común de lo común, inventando para ello nuevas realidades. Bueno, yo creo que estos tres rasgos, que voy a intentar explicaros ahora mínimamente, atraviesan las 10 mareas del cambio de las que habla Juanlu en el libro, ¿no? Una política ciudadana o de cualquiera, es decir, que trasciende, como es muy obvio en el caso de la marea blanca, de los médicos, de la sanidad pública, la división izquierda y derecha, implicando transversalmente a personas que defienden la sanidad pública, sea cual sea su ideología, y que trasciende también la división trabajadores-usuarios, y los reúne a los dos en la defensa de un bien común, en este caso de ese bien público, ¿no? Mientras que trabajadores y usuarios
que busca hacerse cargo en común de lo común porque, por un lado, estas mareas de cambio salen de las lógicas corporativas de luchar cada uno por lo suyo, o cada uno por lo nuestro, digamos, ¿no? Y se preocupa más bien por lo de todos, por bienes comunes. Es decir, no solamente son puestos de trabajo, sino que es la sanidad pública o la educación pública, ¿no? Y por otro lado, desconfían de los de representación y delegación habituales, ¿no? Desde los partidos a los sindicatos. Y por último, que inventa nuevas realidades. Es decir, nuevos espacios, lenguajes, usos de la tecnología, nuevas maneras de hacer, periódicos, nuevas herramientas, hasta nuevos partidos, ¿no? Como puede ser el caso del partido X. Todas estas invenciones es lo que salpica, digamos, el relato de Juan Lu en el libro, ¿no? El libro cuenta todas estas invenciones, ¿no? Bueno, yo diría que la mejor metáfora para hablar de esta nueva política ciudadana o de cualquiera, etcétera, la han inventado, me temo, de nuevo los yanquis, y es eso de ese eslogan de somos el 99%, ¿no? A mí me parece la metáfora más interesante para hablar de esa nueva política, para explicarla con una imagen, es ese 99%. 99% no es izquierda y derecha, 99% no es lo mío, ¿no? Es lo de todos. 99% es, digamos, dejar de considerar que la vida de uno se agota en lo suyo, ¿no? O en lo nuestro, sino que, digamos, se prolonga en otras vidas, potencialmente en las del 99%. Y finalmente, yo creo que otro rasgo interesante de esa política del 99% es que acota mucho la figura del enemigo, que es algo de lo que ha pensado Juan Gutiérrez, que está aquí también en la presentación, ¿no? Revolucionarias del siglo XX, uno de sus grandes problemas usaron enormemente la figura del enemigo. El otro era un enemigo, ¿no? La otra clase, la burguesía, el que está al otro lado es el enemigo y hay que terminar con él, ¿no? Sin embargo, por eso muchas revoluciones en el siglo XX se desarrollan como guerras civiles para acabar con el otro, ¿no? Sin embargo, las mareas de cambio de las que habla este libro reducen el enemigo a un 1%, ¿no? Somos el 99% contra el 1%, ¿no? Un 1% que es a la vez metafórico y real, pero que en la práctica se concreta muy claramente en ese intento constante, por ejemplo, de los desahucios, por no tratar como enemigo ni a los bomberos, ni a los cerrajeros, ni siquiera a los policías, sino intentar interpelar la humanidad de ese otro y llevarlo, digamos, a tu bando, ¿no? Y yo creo que esa política de no ensanchar el enemigo, sino al revés, de acotar el enemigo, ha facilitado, digamos, el éxito también en muchas de estas prácticas concretas, como las de la PA, ¿no? Bueno, yo diría que esta nueva política ciudadana del 99% ha puesto en jaque, no me atrevería a decir jaque mate, pero un jaque severo, el marco de la política que hemos conocido desde 1978. Y sus axiomas, ¿no? Los axiomas es lo que algunos llamamos cultura de la transición. Estos axiomas son que la política es cosa de los políticos, que la palabra y el pensamiento son cosa de expertos o de intelectuales, que el papel de la ciudadanía es votar, es decir, escoger entre posibilidades ya dadas y nunca inventar nuevas posibilidades, ¿no? Y que hay temas de los que se habla y temas de los que no se habla, ¿no? Y hasta hace muy poco tiempo no se hablaba del rey, ni de la Constitución, ni de los bancos, ni del mercado como única posibilidad supuesta de organizar la vida en común, ¿no? Yo creo que las mareas de cambio que protagonizan este libro constituyen un desborde de este marco institucional, mediático y cultural, ¿no? Y por tanto un desborde de la política que hemos conocido hasta ahora basada en la delegación, en que no teníamos por qué preocuparnos que otros se iban a ocupar, ¿no? Bueno. Yo diría también que no hay vuelta atrás ya, que no hay vuelta atrás. Eso no significa que todo este proceso sea un proceso victorioso, que lo vaya a cambiar todo, pero sí que es un proceso irreversible. Ya veremos dónde vamos de aquí en adelante. Yo creo que la partida está aún abierta y vamos todavía a ver muchas cosas que nos van a sorprender, pero en todo caso no vamos a volver al punto anterior. Yo creo que todo esto es lo que podemos ver si miramos las cosas no desde arriba, no desde el poder,
sino desde abajo, desde la sociedad en movimiento. Y es lo que, de alguna manera, yo entiendo que se ve en este libro de las mareas del cambio, ¿no? Yo creo que para que no se nos coma la impotencia y ese relato de la impotencia, son fundamentales las narraciones desde ahí, para ver y valorar lo que ha pasado, para ver y valorar lo que hemos hecho, para ver y valorar las posibilidades que se han abierto. Muchas veces abrimos posibilidades en la realidad de nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de relacionarnos, de pensar, de estar en el mundo, de vivir, pero sin nombres, sin narraciones que nos las hagan visibles y enunciables, las perdemos, ¿no? Por eso es muy importante narraciones, relatos, imágenes para lograr entender, captar, aferrar lo que estamos haciendo, ¿no? Sin caer tampoco en el otro relato, ¿no? El otro relato sería el relato de la omnipotencia, que es un relato un poco publicitario, pues que habla, digamos, de lo que pasa en términos de terremotos históricos o de movimientos nunca vistos, ¿no? Y yo creo que está la tentación muy fuerte de acogerse a este tipo de relato para compensar el otro, que es el dominante, ¿no? De usar términos muy espectaculares y muy rimbombantes para nombrar lo que sucede y llamar la atención, ¿no? Frente al relato que desvaloriza y que invisibiliza, utilizar términos un poco publicitarios, un poco rimbombantes, un poco exagerados para nombrar lo que sucede, ¿no? Yo, desde luego, he caído en esa tentación 200.000 veces y, de alguna manera, en algún momento del libro me ha parecido que también incurre un poco en esto, ¿no? De hecho, discutiría el propio término, las 10 mareas del cambio, porque incluso en el uso muy laxo que hace Juanlu del concepto de marea, que ha explicado un poco Olga, pues no son 10, sino que son 100 o 150, ¿no? No son las 10 mareas del cambio, ¿no? Son 10 mareas del cambio, entre otras. Entonces, pero entre el relato del todo, la omnipotencia, ¿no? Esto lo ha cambiado todo, ya nada es lo mismo, etcétera, etcétera, y el relato de la nada, que es el relato de la impotencia, yo creo que los dos producen al final la misma decepción, y la misma amargura, y la misma tristeza, y la misma frustración, ¿no? Entonces, entre el todo y la nada, lo que tendríamos que es aprender a ver y a narrar algo, ¿no? Ni todo ni nada, sino algo. Y ya para iluminar un poco esto del algo, voy a acabar con dos historietillas. Una es una parábola judía que de la tradición mesiánica, que cuenta el filósofo alemán Walter Benjamin, que a mí me gusta mucho esta parábola, y que dice así. Dice, los Hasidim, ¿no?, que narraban estas parábolas, cuentan una historia sobre el mundo por venir, que es la siguiente. Allí, en el mundo por venir, todo será precisamente como aquí. Nuestro cuarto permanecerá en el mundo por venir tal como está ahora. Donde duerme nuestro hijo, también dormirá en el otro mundo. Y las ropas que vestimos hoy en este mundo, las llevaremos igualmente en aquel. Todo permanecerá como ahora, apenas modificado. Entonces, el meollo de la cuestión está en el apenas modificado, ¿no? El algo sería ese apenas. En captar y contar ese apenas, ¿no? Un matiz sutil, un ligero desplazamiento, un cambio pequeño pero importante, ¿no? Y voy a intentar encontrar también una ilustración bonita de este apenas en el libro, en el capítulo sobre la marea verde, y ya con eso acabo. Es que el capítulo empieza con una declaración bastante tremenda de una de las profesoras entrevistadas, ¿no? Y es que empieza diciendo, la marea verde está muerta. Así empieza el capítulo sobre la marea verde y el libro, en realidad, ¿no? Entonces dices, vaya, ¿cómo empezamos, no? Sería un poco lo que yo entiendo el relato de la impotencia. El relato de no hemos logrado parar los recortes, no hemos logrado tumbar a Esperanza Aguirre, no hemos logrado tumbar al Rajoy. Es decir, no hemos logrado los efectos que supuestamente íbamos a tener en la esfera del poder, por lo tanto no ha pasado nada. Todo ha sido derrota, todo ha sido muerte, ¿no? Claro, pero el capítulo sigue y la narración sigue y Juan lo sigue hablando con la profesora, ¿no? Y entonces, claro, se empiezan a contar otras cosas. Se cuenta cómo empieza la marea, se cuenta cómo se activa una comunidad inédita de padres, profesores y alumnos. Y claro, se empiezan a contar cosas que ya tienen más vida, cuando el relato empieza no a mirar arriba, no a mirar el poder, sino a mirar abajo, a mirar lo que pasa en las vidas y a mirar la sociedad en movimiento, ¿no? Y al final, la profesora acaba diciendo, refiriéndose a los chicos, a los alumnos, lo que han visto, lo que han vivido,
en lo que han participado más o menos directamente, les cambiará por dentro para siempre. Entonces, ahí justo en esta consideración de esa maestra de los chicos, en eso que les ha pasado, que es quizá poca cosa, pero les va a cambiar para siempre, ese sería el apenas que tenemos que aprender a ver y tenemos que aprender a contar y tenemos que aprender a comunicar para no deprimirnos tanto, ¿no? Ahí estaría ese apenas, es decir, un ligero cambio, invisibles para quienes ven y piensan todo desde arriba y en términos de poder, pero importante y decisivo para los que queremos transformar las cosas y transformar nuestras vidas, ¿no? Y Juanlu acaba ese capítulo con una frase que, digamos, que ya utilizaría para cerrar, que me parece que está muy bien y un poco viene a reflejar este espíritu, que sería, cuando dice la profesora esto de los alumnos, dice Juanlu, cerrando el capítulo, que recordemos empezaba la marea verde está muerta, acaba diciendo, mucho sedimento para ser una derrota. Yo creo que es buen final y algo que explica un poco, digamos, el espíritu que yo creo que atraviesa este libro y lo más potente que yo veo que tiene, ¿no? Gracias. Yo creo que no sé si solo aquí delante, pero lo que estamos sintiendo es la marea del frío ahora mismo, ¿verdad? Que no sé si se puede bajar un poco. Allí detrás tenéis frío, tenéis calor. ¿Frío también? Calor, ¿no? O sea que estamos nosotros pagando el precio del calor de ahí al fondo. Vale. Bueno, aguantamos, ¿no? Un ratito más. Bueno, lo bajamos un punto. Como estamos en el diario.es todo el día currando sobre un montón de cosas diferentes día a día, no te da mucho tiempo para pensar qué supone presentar un libro, pero claro, todo el mundo te pregunta durante las horas previas a la presentación del libro, durante los minutos previos a la presentación del libro, ¿estás nervioso? Y entonces tú dices, no, pero debería, o decir, y no estoy nervioso porque hoy sabía que me iba a encontrar un montón de amigos que hacía mucho tiempo que no veía, otros amigos que veo mucho, compañeros a los que veo diariamente, pero que me hace mucha ilusión compartir con ellos una escena como esta. Y luego gente que yo creo que comparte un código de comunicación. Lo bueno que yo creo que tiene estos libros o el diario.es es que al nacer de pequeño hacia poco a poco ir creciendo, todo el que se va incorporando va entendiendo de qué vamos hablando, de qué va el proyecto y en qué términos nos estamos refiriendo. Por eso me encanta que Amador problematice el libro. Yo admiro a Amador profundamente porque problematiza todo y así no me siento solo cuando busco los matices, cuando busco las grietas, cuando no lo veo todo perfecto. Ni lo veo todo imperfecto, cuando no busco enemigos, ni gente a la que amar incondicionalmente. Eso produce afectos que te acompañan siempre, pero muchas veces nos ciega. Y además yo diría que estoy de acuerdo con todas las críticas que Amador le pone, incluso al título del libro, que evidentemente no son 10. Y sí, es publicitario, porque hay que darle cierta salida. Más allá de eso, yo no sé mucho más que decir. Supongo que esto es la frase típica del que empieza a presentar un libro. Creo que después de lo que han contado las personas que están aquí conmigo, pues solo me quedaría resumir el libro, que sería una estupidez. Pero sí que quiero deciros que hay un componente que yo creo que es importante en las razones para querer hacer este libro. Y es una necesidad de, sí, combatir la sensación de derrota. Cuando uno como periodista se ha pasado varios años contando una realidad y viendo cómo esa realidad no solo crecía, sino que se ponía de moda, incluso mediáticamente, había un enamoramiento mediático sobre lo que pasaba en la calle, ¿no? Los medios de comunicación de pronto tenían a lo que pasó después del 15M o incluso al 15M como una referencia moral, una referencia ética, una referencia, un fetiche, diría yo, de consumo. Los partidos políticos intentaban hacer acercamientos al 15M cuando a lo mejor el 15M ya les estaba atravesando. Los medios de comunicación vendían pegatinas de stop desahucios para vender más revistas, ¿no? Y hablo de un ejemplo concreto de la revista Pronto. Hay cientos de ejemplos de cómo ese fenómeno político llegó a ponerse tan de moda que fue un fenómeno social, un fenómeno cultural, un fenómeno mediático y un fenómeno de consumo. ¿Libros sobre el 15M hay? ¿Cuántos? Muchísimos.
y a mí me apetecía dejar pasar esa espuma y después de que pasara esa espuma ver qué quedaba en la playa, ¿no? La metáfora de la playa, que es un poco el sedimento que va dejando la marea golpeando sobre ese dique que nos han dicho que nunca se va a tumbar. Esa marea que trae cosas desde lo más profundo, peces que son de colores diferentes y nunca se habían encontrado en el mismo grupo de peces nadando en esa marea, y que de pronto descubren que sí que están juntos y que golpean juntos un dique que parece que no se da por aludido, ¿no? Y hay una sensación de derrota, pero cuando esa marea se retira queda una arena, queda una playa, y en esa playa, sobre esa playa, queda gente, y esa gente empieza a hablar, y esa gente empieza a comunicarse de una manera diferente a como siempre se había comunicado, ¿no? Evidentemente el dique sigue ahí, el muro sigue ahí, y eso está protegiendo unas atalayas donde la gente probablemente se ría a carcajadas huecas y se escucha desde la playa. Pero creo que es muy potente, muy importante contar ese algo, ese grano de arena que va formando una duna que probablemente en algún momento acabe llegando a la misma altura que donde está el fin del dique, el fin de la muralla. Creo que hay un componente también que ya ha destacado Olga, que es Internet como medio para hacer posible esa democratización de la palabra, esa democratización de la sociedad, de la que tantas veces nos hemos sentido apelados, ¿no? Ese discurso de hay que democratizar la palabra, ¿no? Yo creo que Internet, el simple uso de Internet ya nos cambia como sociedad. Si la televisión nos hacía ciudadanos pasivos, Internet nos hace ciudadanos activos. Si la radio nos sirve para sentirnos acompañados, para no sentirnos solos, para compartir con ese locutor o con esa llamada del oyente unos códigos de intimidad que están muy mediatizados por la forma en la que consumimos esa radio, Internet nos predispone a la acción individual, y esa acción individual nos conecta a una esfera pública donde somos parte de un todo sin necesidad de militar en ese todo, donde podemos formar parte de un debate público sin necesidad de plantearnos si mañana voy a apoyar a esta gente o no. Bueno, participo del debate, nos da voz, nos pone en común, y puede haber debate público, puede haber debate político, puede haber debate social sin necesidad de estar dentro de una estructura que puede ser un partido, una asociación de vecinos, una ONG o un sindicato o lo que sea. No solo pensemos en partidos, porque yo creo que eso también son lecciones que podemos aprender también para cualquier tipo de organización, también por supuesto para los medios de comunicación. La importancia de eso yo creo que viene dada por la eclosión de una efusividad en la participación. Hay una generación de gente que venía de estar conectada en Internet. Cuando hablamos de que en las plazas se vio como había gente que huyendo de la política se encontraba de bruces con la política, creo que es un buen retrato generacional, porque había muchísima gente que había vivido como la despolitización de sus hermanos mayores o de su familia durante unos años especialmente desagradables para determinada sensibilidad social, y esa gente se esconde en iniciativas que no están adheridas a ningún partido político, y pienso en el Nunca Más, y esto también lo hemos hablado muchísimas veces, pero sobre todo en espacios de participación que son digitales. La gente empieza a encontrar en Internet un refugio para dar salida a sus discursos personales, a sus discursos políticos, a sus discursos sociales, de manera que siente que en Internet sí hay una sensibilidad y un lugar donde compartir todo eso, cosa que los medios de comunicación parece que el cibermundo y de todas estas metáforas de la realidad virtual trataban lo que pasaba en Internet, lo siguen tratando, pero poco a poco va dejando de ser así, como algo que pertenece al plano de lo virtual, al plano de lo que no es real, al plano de lo que no existe. Y en ese lugar donde nada estaba pasando de todo. Se estaban creando complicidades que luego se demostrarían, ¿no? Cuando se intentó censurar, cuando se censuró la financiación de Wikileaks, hubo un revulsivo en Internet que luego no se tradujo en la calle en manifestaciones, ¿no? Pero sí lo hubo en la red, y ese músculo que ya venía entrenado de antes volvió a potenciarse apenas meses antes del 15M y tuvo mucho que ver con la eclosión del 15M, porque ese músculo venía entrenado de varias movilizaciones online anteriores. Por eso creo que Internet atraviesa de alguna manera esas 10 mareas del cambio que se proponen en este libro. Yo creo que lo más útil es
que debatamos y que haya preguntas. Sobre todo yo creo que hay suficientes elementos de debate como para que abramos, y yo sinceramente no siento que este momento de tomar la palabra sea como muy especial para mí. No quiero como hacer el discurso de mi vida, porque creo que realmente lo que tenemos que hacer es invitar al debate, invitar a que compréis el libro y que lo discutamos. El libro es un ejercicio de divulgación, es un ejercicio de posibilitar que por cada portada que diga no ha pasado nada, pues haya una página del libro que diga sí ha pasado algo. Que por cada momento en el que los medios de comunicación, los periodistas digan, bueno, ¿y qué quedó de todo aquello?, haya un lugar donde diga, pues están pasando cosas. Yo sinceramente sí pienso que ese cambio cultural, ese cambio político, y sé que estoy siendo redundante con todo lo que se ha dicho, pero ese cambio cultural y ese cambio político pues ha supuesto un terremoto, tirando de grandilocuencia, de metáfora grandilocuente. Ha sido un terremoto que en todas direcciones ha desatado un cambio de mentalidad política en la gente. La gente ya no vive la política de la misma manera, y yo creo que estamos empezando a ver al menos el nacimiento de una nueva sociedad civil en España, y como máximo lo que cada uno quiera pensar. Hay una frase en el principio del libro que no es mía, que es de Pep Gatell, de la Fures Baus, que tampoco la conocí yo directamente, sino que me la pegó una amiga en mi muro de Facebook, en un discurso colaborativo que hicimos para unos estudiantes de periodismo, que decía que los periodistas estamos obsesionados con empaquetar la realidad, con decirle a la gente lo que es posible y lo que es imposible. Y en lo posible está A, B y como utopía C. Y que ese empaquetamiento de la realidad, esa castración de los puntos de vista, lo que nos hace ciudadanos mucho más sumisos, por supuesto, pero también yo creo mucho más impotentes, porque creemos que en realidad nada es posible, ¿no? Y se proponía en esa frase pensar siempre en el infinito como una metáfora válida para decir, bueno, no hay nada más riguroso que el infinito, no hay nada más matemático que el infinito, por tanto, hagamos un periodismo para el infinito, hagamos un periodismo para, desde el rigor, pensar que todo es posible. Os digo, tirando de nuevo de la ya clásica afición de eldiario.es por los decálogos, 10 cosas que yo he aprendido escribiendo este libro. Primero, que no se hace nunca suficiente periodismo, que por mucho que uno se haya currado determinadas historias, determinados ambientes, determinados reportajes, que haya intentado hacer arqueología del 15M, que se haya equivocado cuando se haya tenido que equivocar, pero que ha aprendido mucho con eso, por mucho que uno haya hecho todo eso, siempre quedan historias que contar, como la de Aida Quinatoa o como la de Cruz cuando recibió la noticia de que iban a recortar las plazas de profesores interinos. Bueno, cosas que siempre se quedan en el tintero y que de pronto un libro te permite volver a rescatar y decir, vale, de esto tengo que escribir más. Mañana, en cuanto pueda, tengo que volver a recuperar esta historia para contarla. Segundo, que los periodistas debemos siempre buscar los matices, debemos problematizar, debemos huir del lenguaje publicitario, debemos no ser la vanguardia de nada, sino que ir detrás de la gente acompañándoles. Hay muchas veces que la gente nos reclama que seamos los primeros en estar, los primeros en hablar, los primeros en convocar y los primeros en difundir determinadas ideas. Yo, sin embargo, creo que estamos ya en un punto en el que la sociedad puede construir su propia legitimidad, puede construir discurso, puede construir contenido online, puede difundir ese contenido sin necesidad de los medios de comunicación. Los medios debemos quedar no tanto para tirar del carro, sino para asegurarnos que en la parte de atrás del carro todo el mundo se va enterando de lo que pasa adelante, para asegurarnos de que la comunidad a la que va dirigida una información esté formada en el contexto en el que sucede esa información, que ni siquiera tienes por qué generar tú. Por tanto, también tiene que haber una nueva complicidad entre periodistas y gente con una sensibilidad parecida a la de esos periodistas, un nuevo contrato social que nos permita a los periodistas poder hacer un trabajo reposado, contextualizado, analítico, pero nunca ser la vanguardia, porque probablemente estemos haciendo publicidad y no periodismo. Tercero, que al final hay cosas que surgen de cosas muy pequeñitas, de gestos muy pequeños, de que hay cosas que ni siquiera se preparan, de que la marea verde, pues primero fue una camiseta, luego el color y luego la marea, al revés
que como siempre pasa en cualquier cosa de marketing político. Primero la camiseta, porque era una camiseta que surgió en una lucha vecinal en Vallecas para reclamar determinadas instalaciones deportivas. Luego fue el color, porque como aquella camiseta era verde, pues mira, pues vamos a pillar este mismo color verde. Y luego fue la marea. A alguien se le ocurrió que la palabra marea era chula para combinar con el verde, y aunque ya había algún ejemplo previo de marea verde en algún lugar del mundo, como Irán, pero aquello sonaba bien. Y oye, funcionó. Cuarto, que no hay nada con más sensación de autoridad social que un cirujano cortando una calle. Y es así, ¿no? Pueden miles de personas diariamente hacer manifestaciones reclamando cosas que, cuando de pronto la movilización llega a determinadas capas sociales, algo pasa que la gente dice, esto debe ir en serio, ¿no? Eso dice mucho sobre lo injusto que hemos sido durante mucho tiempo, con mucha gente que ya decía todo lo que ahora muchos estamos diciendo. Quinto, que muchos de los activistas más potentes en todas esas mareas, por ejemplo los que están ahí abajo ahora, estando el sitio lleno, yo os recomendaría que os unierais a la manifestación de abajo, que muchas de esas personas, muchos de esos activistas trabajan en sitios, tienen puestos de trabajo que son contradictorios con lo que defienden en ese activismo diario, y que eso es bueno. Que la pureza, yo creo que, no sé si es aspirar a la pureza, no sé si nos dejaría en el 1%, pero probablemente cerca. Y que probablemente a esas personas esa contradicción no les hace felices, pero intentan compensarla o intentan trabajar diariamente para que en su tiempo personal eso se compense, ¿no? No tener contradicciones yo creo que es inhumano, y hay que problematizar también esa pureza de pensamiento que muchas veces no es una gran tentación. Sexto, que no hay nada políticamente más fuerte que el afecto, que la empatía, que el cuidado, que las nuevas formas de relacionarnos, que el no queremos hacernos daños aunque estemos debatiendo. Evidentemente, entrando un poco en esa metáfora del 99%, donde en realidad el enemigo es mucho más estrecho, ¿no? En el libro se explica cómo incluso hay grupos sociales trabajando en Madrid con gente racista, sin tratarlos como el enemigo, sino tratándolos como una persona que tiene un problema de relación con su entorno. Y probablemente un problema bastante fuerte, por ejemplo, con los inmigrantes que acuden a un centro sanitario y a los que se les niega la asistencia, ¿no? Luego que, me ha dado mucha pena no poder hacer una marea de los derechos humanos, una marea que hable de inmigración. Personalmente vengo de ese entorno y, sin embargo, he encontrado a toda esa fuerza activista que conozco bien sobre derechos humanos repartida en otras mareas. Esto es una buena noticia. Y desde luego hay gotas enormes de derechos humanos en la marea contra la privatización del agua, porque al final el agua debería ser un derecho humano. Y hay una gran fuerza de derechos humanos en las reivindicaciones de la paz, que no hablan ya de lo que dice la Constitución, sino de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero creo que sí que queda ese capítulo por escribir, o el de la memoria histórica también, que me decían antes por ahí. Hay muchas más mareas por escribir y seguro que caerán más libros de mucha gente sobre eso. La novena, que Internet lo va a cambiar absolutamente todo. Absolutamente todo. Y eso no significa que para bien. Si tardamos mucho en llegar al debate sobre cómo nos relacionamos en red, cambiará para mal. Porque, como también se dice en el libro, voces de otras personas, el poder financiero lo ha entendido perfectamente. Y, como dice también otra persona en el libro, es más fácil participar de Google o participar en Facebook que en tu ayuntamiento. El mercado lo entiende bien y nosotros todavía estamos debatiendo sobre si el mundo analógico, el mundo digital, si en Internet se puede hacer periodismo o si hacer clic en me gusta es mejor que ir a una manifestación. Creo que ese debate es antiguo, ese debate es inútil, es estéril, ya estamos en lo nuevo y cuanto antes nos pongamos a pensar sobre lo nuevo, antes evitaremos los problemas de lo nuevo. Y por último, y con esto termino,
la 10ª lección que me llevo es que hay mucha gente haciendo muchas cosas muy buenas y hay que darles apoyo. Entre ellos los periodistas. Que los periodistas necesitamos un rescate ciudadano. Y que sí, que estamos a veces muy solos en una jungla donde hay muchísimos peligros, muchas criaturas deseando hacernos daño o secuestrarnos, y que necesitamos de la sociedad civil, esa nueva sociedad civil que se está creando para salir adelante y que nos puedan rescatar. Y preguntas cuando queráis. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Por allí, sí. Creo que no va a haber micro, o sea que... ¿Hay micro? No, ¿verdad? No. Bueno. Bueno, sobre la segunda, empiezo por la segunda, porque me decía antes un amigo, ¿será esto un debate otra vez sobre qué mal están los medios? Y probablemente, a mí siempre me puede ese debate, pero intentaré dejarlo para la segunda respuesta y así llevo un poco más el freno de mano echado. Sobre esto que dices sobre el Internet como generador de participación social. Evidentemente hay un problema que sale siempre que hay un debate sobre este asunto, y es la brecha digital. Y yo suelo poner la venda antes de la herida, diciendo que la brecha digital no es una excusa para no estar en Internet, es una razón para estar en Internet. Es decir, nadie pensaría que si alguien no sabe leer, pues por tanto ya la literatura no tiene sentido. Hay que enseñar a la gente a leer porque eso les va a dar herramientas para participar en la sociedad. Con Internet creo que pasa lo mismo. Esto es un debate milenario en las ONG. Con Internet o sin Internet, con Internet no se puede porque hay mucha gente que no está en Internet. Yo creo que parte de nuestro deber social está en alfabetizar digitalmente, y espero que el término alfabetizar no nos resulte peyorativo, es enseñar a utilizar las herramientas de la participación social online a toda la gente que no está. Y sí, creo que Internet politiza. Sinceramente lo creo. Creo que Internet ha sido precisamente lo que ha permitido extender la participación social, derribando todas las barreras de los movimientos sociales, del activismo, de los partidos, de los sindicatos. Es que precisamente eso es lo que ha pasado. Que ha habido capas sociales absolutamente repolitizadas porque a través de la información que circulaba en Internet se ha sentido apelado o ha empatizado con lo que estaba pasando en un momento determinado en una plaza, o en una actividad concreta, o en una acción concreta. Y sin preguntarse bien qué soy, ha decidido entrar en ese debate.
con lo cual ya forma parte de esa iniciativa. Me parece que además tenemos, no solo en el diario.es, sino en experiencias previas, o incluso el que tenga un blog personal puede que lo haya experimentado alguna vez, casos de pequeña información publicada en una esquina del mundo, en un blog que no le importa a nadie normalmente, pero que de pronto surge como debate político, como debate público, porque el contenido es creíble, es de calidad y genera debate. Yo creo que eso está creando nuevos actores políticos. La creación de liderazgo político ya no depende del secretario general que te deje o no te deje hablar en un acto público, sino que tú puedes generar tu propia credibilidad con tu trabajo, con tu marca individual, que esto también deriva en problemas nuevos que habría que abordar online. Y luego está, los efectos... la pescadilla se muerde la cola o el efecto mariposa. Un desahucio que se para porque alguien, una cuenta concreta que se dedica a eso, dice va a haber un desahucio mañana a las 8 de la mañana, todos a la puerta. Ningún medio de comunicación lo publica, esa convocatoria. Cosa que me parece además lógico en función de lo que decíamos antes. Ningún medio de comunicación lo publica. Pero allí están. ¿Por qué? Porque en Internet la comunicación abierta ha permitido que ese circuito se abra. Cuando ese circuito se abre y esas 50 personas están allí en esa puerta, como también dice Amador en el libro, antes de que esas 50 personas lleguen a esa puerta, el desahucio ya se ha parado. Porque con esas 50 personas hay toda una visibilidad, toda una legitimidad, toda una problematización de los desahucios que está en la cabeza de los policías, en la cabeza de los cerrajeros, en la cabeza de los fontaneros, en la cabeza del secretario judicial y en la cabeza de las personas que están allí. Y de los fotógrafos que están allí y de alguno que se acerque a hacer algún reportaje. Por tanto, y esa legitimidad no se gana, desde luego, a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que es la legitimidad online la que presiona a los medios tradicionales para que entren en ese discurso. ¿Vale? Los medios solemos tener resistencias a entrar en determinadas cosas y al final es la presión de las redes sociales, y no solo digitales, pero de cualquier red de influencia, ¿vale? Y ahora, afortunadamente, la sociedad civil tiene una en sus manos para que entre en ese discurso. Con lo cual, indirectamente también. Pero es más, es que la persona a la que se le para ese desahucio, al día siguiente, deja de ser víctima para convertirse en activista. Y esa persona está tan lejos del centro tradicional de lo que es la política, que todavía yo creo que no somos conscientes de lo que está pasando, en este caso concreto, de la paralización de desahucio. Porque está reactivándose o activándose para la política gente que está lejísimos de lo que podría ser la actividad política. Un caso concreto, no Aida Quinatoa, que es una de las personas que aparece en el libro, porque ella ya era activista en Ecuador, pero sí Tatiana Roevo, que fue la primera persona a la que se le paró un desahucio en Madrid, que ni ese día salió en ningún medio de comunicación, porque el que salió en los medios fue su marido, y desde aquel día se convirtió en la superactivista, como la definió en un artículo en El País Carmen Pérez Lanzac. La superactivista. Pues estaban todas, incluida detenida en convocatorias del 25S y demás. Todas. Entonces sí, creo que este nuevo ecosistema genera actores políticos. Y sobre la la primera, la de los medios de comunicación, no estamos solos, pero no es nada sencillo. Es decir, y además yo creo que la pregunta, sin querer echarle una regañina a nadie, pero que la pregunta no es qué estáis haciendo los medios, sino qué hacemos. Es decir, qué hace la sociedad civil para generar medios que se correspondan a una sensibilidad con las que se sientan identificados. Antes era muy fácil, te metías con el gran grupo X y ya está. Y luego, pues montabas alguna publicación pequeña que tenía un recorrido y tal. Ahora no, ahora los costes de producción de montar un medio de comunicación digital, pues que son ridículos comparados con lo que supone un gran medio de comunicación tradicional. Ridículos. Con lo cual es mucho más fácil, sencillo, pensar cómo vamos a generar esas nuevas publicaciones. Hay experimentos por todas partes, desde luego en el diario.es yo creo que, en un año pues nos va bien, y con mucho esfuerzo y con muchísimo apoyo de más de 5.000 socios que entienden que solos no podemos, y aunque pareciera que pudiéramos, pero derivaría en algo que no queremos ser, por eso necesitamos que los socios nos ayuden a mantenernos por esa vía. Entonces, eso mismo, pues en Francia tiene también alguna experimentación, RU89 hace cosas parecidas, en Estados Unidos hay varios modelos, pero son más de periodismo local, rollo spot.as, de financiación de reportajes concretos
a través del crowdfunding. Por supuesto, en España tú has mencionado a algunos de los compañeros que también lo están intentando. Sí que se puede, pero no somos nosotros los que podemos o no podemos, porque además esto no se trata, igual que en el caso de la medicina, no se trata del puesto de trabajo del médico, o en el caso de la educación no se trata del puesto de trabajo del profesor, aunque ambas cosas sean importantes. En el caso del periodismo no se trata del puesto de trabajo de los periodistas, se trata de la información como servicio público. Y de la información sobre servicio como servicio público no se pueden encargar solo los periodistas, porque entonces estaremos felices, o mucha gente estará feliz, cuando eso genere puestos de trabajo. Y no se trata solo de eso, se trata de que sirva públicamente. Con lo cual, quien se tiene que hacer cargo es la sociedad. Sí, bueno, ante todo, primero enhorabuena por el libro, por el esfuerzo, pero yo tengo una crítica que hacerlo de esto. Yo no creo que Internet sirva tanto para movilizar a la gente. Yo te cuento mi caso particular, yo desde antes del 15M, yo cuento mi caso particular, desde antes del 15M, pues yo fui activista muy implicado en ATAN, había organizado 15M en mi ciudad de origen y todo eso, y Internet sirve para informar a la gente, pero no es tanta la movilización. Por ejemplo, la vuelta a ATAN que tiene a lo mejor 100.000 visitas al mes, y eso no se refleja en que lleguen 100.000 personas tocando la puerta, no llegan ni 10 al mes a lo mejor, ¿entiendes? Hay una a César Rendón le acaba de sacar hace poco un libro que se llama Sociofobia. Lo presenta Amador también dentro de 2 días. Critico un poquito esto, ¿no? Realmente el 15M, muchas son las redes sociales, pero el 15M se construyó en las asambleas de la calle. Después del 15M de la manifestación, la gente empezó a acampar por toda España, y yo me pasé por varias asambleas por toda España, y realmente había mucha gente que no se había enterado por internet, había llegado ya a la asamblea y hablando y mirando a la gente a los ojos porque se daba cuenta de muchas cosas, y después llegaba a los internet, ¿no? O sea, el camino era de que realmente no creo que internet sea la varita mágica, porque también hay mucha paja, hay mucho que explorar, hay mucha tontería por el medio, hay mucha teoría conspiranoica, ¿no? Sobre todo eso. Entonces tampoco hay que coger internet y ponerlo como si fuese lo que fuese a cambiar todo, porque realmente lo que ha cambiado todo ha sido el capitalismo, todo, pero yo, es así. Hay muchas cosas que lo cambian todo, pero sí estoy de acuerdo contigo. Entonces, desde ese punto de vista, internet no hay que probar. Si yo tampoco cosa que he hecho en falta es que, si bien estoy de acuerdo en que las mareas abren una nueva manera de acción política o ciudadana que no existe en este país, a lo mejor desde la transición, también hay que tener en cuenta los peligros que le acechan a las mareas, ¿no? Hay un peligro muy importante que es el entismo político. Yo lo veo así. Yo viví en Nunca Máis, se pone a mierda directamente por el entismo político del Bloque Nacionalista Galego, que llegó a poner el contacto del Nunca Máis en su sede política, ¿no? Y eso ahora lo ha recogido en las últimas elecciones gallegas, después de un proceso político bastante largo en el que sigue haciendo ese mismo entrismo, ¿no? Entonces, un problema que tienen estas mareas y que no he escuchado hablar y que es muy importante es cómo todo eso se gestiona y se articula políticamente para meter 150 personas en el Parlamento, que es un cambio real, ¿no? Que al final es lo que va a hacer. Entonces, ese debate yo creo que se está, en el tema de las mareas, está creciendo y es muy positivo, pero creo que se está haciendo. Y ya con esto termino. Si os vais a Madrid, es una isla. Madrid, yo no soy de Madrid. Yo tampoco. Es una isla. Si os vais a donde usted diga Galicia, vais a Vigo, a Galicia, a Orense, a Coruña y todo eso, veréis que realmente al final son siempre los mismos. Incluso hay quienes a lo mejor han entrado más sangre fresca, gente que antes no estaba en partidos, pero realmente yo creo que estoy cada vez más convencido que este tipo de movilizaciones al final las lleva un grupo reducido de personas que están siempre ahí, los más implicados, y después hay mucha gente que entra y sale, ¿no? Pero, o sea, lo digo por matizar, ¿no? Porque es... Sí, tienes razón. En el libro, por ejemplo, hay varias cosas que reafirman 100% lo que tú dices. Por ejemplo, hay una que está bastante estudiado. Mayó Fuster, que es una investigadora catalana que está ahora estudiando en Estados Unidos, en Boston, está estudiando precisamente cómo se comportan las comunidades online sobre discursos políticos muy concretos. Y se llega a la conclusión que es un esquema que se repite en el caso Wikipedia, que se repite en el caso de la oposición a la ley SOPA, que se repite en otros casos, y es que hay en cualquier comunidad online que esté participando un 1%, no sé si os suena la cifra, de gente que realmente está canalizando y dirigiendo ese discurso. Un 9% de prescriptores que permiten que ese discurso pase al resto de personas. Y luego un 90% de gente moviendo eso, ¿vale? Eso evidentemente genera
concentración de poder. Poder líquido, poder no regulado, poder online, poder, pues eso, no controlado, porque al final es un esquema de participación no regulado que genera un problema de concentración de poder en el 1% de esa comunidad. O sea que sí, ese riesgo existe y yo creo que a pesar del entusiasmo sobre lo que está pasando que podamos mostrar en la presentación, pero todas esas problematizaciones, porque hemos aprendido mucho hablando, están en el libro. La del entrismo político también. El último capítulo va de partidos políticos y de cómo la tensión ha sido mucha, de cómo algunos partidos desde el principio dijeron, bueno, vamos a dejar que esto fluya solo porque nos volverá, como otros han aprovechado un poco mejor la cuestión, pero eso ha generado fricciones, y luego también cómo hay algunos partidos que surgen de ese entorno también y que se van a encontrar con algo que a mí me parece fundamental en ese caso, que es cómo se pasa, lo decía Marga Padilla en el libro, cómo se pasa de un esquema de abundancia a un esquema de cooperación. Es decir, la red es un lugar donde tú y yo podemos tener una serie de cosas en común, las compartimos y actuamos sobre ellas, y donde tú no llegas, llego yo, y tú a lo mejor hasta determinado punto no quieres acompañarme y ya sigo yo solo, pero tenemos un lugar común para compartir. Eso se va al garete cuando hablamos de el voto. El voto, como decía Amador también una vez que coincidimos, el voto como bien escaso por naturaleza. No se puede cooperar mucho ahí. Tú y yo competimos por un voto. Entonces ahí se abre un escenario absolutamente diferente de qué va a pasar con la institucionalización de esa sociedad civil. Por eso yo creo que es bueno, es sano, que la competencia no compita con la cooperación. Es decir, que lo que tenga que pasar en el ámbito de lo institucional no destruya el ambiente de cooperación que hay en ambientes, en entornos más abiertos. Y sobre lo que decías de las asambleas, pues ese tema es súper largo. Hay mucha gente que dice lo contrario, que realmente las asambleas fueron un enganche físico para algo que estaba sucediendo fuera de las plazas, no dentro. Y que era un soporte físico para un discurso que estaba sucediendo fuera de las plazas y no dentro. Entonces, mejor que hacer esta contraposición clásica entre la plaza e Internet, pues es que la plaza e Internet, las dos. Igual que cuando se habla de papel y web, hablando de medios de comunicación. La revista Mongolia no podría ser posible sin Internet. Es una revista en papel. La página web no da nada de lo que da en el papel, pero no sería posible sin Internet, porque la comunidad está construida en Internet, aunque la venta sea en papel. Tú compras la revista Mongolia porque tienen una comunidad digital tan potente que permite una construcción alrededor de ese papel. ¿Es papel? Sí, pero la comunidad está en Internet. Pues yo creo que funciona también, es decir, esa combinación de lo físico y lo digital tiene que ver con el intercambio de formato y con la retroalimentación entre esa cosa física que siempre tenemos, ¿no? Que es que valoramos las movilizaciones según cuántas cabecitas haya en una foto que se publica en un medio, cosa que siempre me ha parecido absurda. Es decir, medir la opinión pública por cuántas cabezas haya en una plaza de Madrid. Bueno, pues eso puede ser complementario con medir la opinión pública en función de cuánto debate se esté generando en red desde cualquier rincón de España. Porque si no, siempre los de las plazas van a ser los mismos, inevitablemente. Mientras que si abrimos el concepto de qué significa participar políticamente y abrimos el concepto de qué significa participar de la opinión pública, nos daremos cuenta de que hay mucha gente participando que creemos que no lo está. ¿Una más? Una de las críticas que más se hace sobre Internet en relación con los movimientos sociales es que puede tener cierto efecto placebo, en el sentido de que una persona retuitea una convocatoria y ya se siente lo suficientemente bien como para no ir. ¿Qué te parece esa crítica? Nacho está de acuerdo. Sí, de hecho hay una gente que ha dicho, retuiteo lo tuyo, pero no voy a poder ir, ¿no? Y tal, a hoy. No lo sé, pero yo siempre pienso en lo contrario, es decir, bueno, pues el retweet siempre construye más que el silencio, y ya está, y ya está.
Claro, es que sí, evidentemente, no sé qué esperamos conseguir con un retweet, pero tengo claro que yo como periodista, si no fuera por los retweets, no tendría trabajo. Entonces, ¿vale igual un retweet que alguien sea socio del diario.es? No. ¿Vale igual un retweet que alguien me haga una transferencia de 2 millones de euros esta noche? No. Pero vale algo más. Entonces vamos a pensar en esa construcción positiva de las cosas, no en el retweet no va a tomar Palacio de Invierno. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero... Yo te quería decir que, bueno, que me parece fundamental que lo que está pasando se ha contado por gente que está muy cercana, pero que en un momento dado toma distancia y hace el esfuerzo de contarlo. Y creo que es importante porque, bueno, pues también lo pueden contar grandes especialistas o los sociólogos. O sea, creo que vale la pena que sea contado, que sea contado desde muchas ópticas y desde muchas miradas, ¿no? Entonces me parece que simplemente el hecho ya de contar pues la marea, por qué marea y tal, ya en sí le otorga un valor que es muy importante y que cada uno puede recoger desde el ámbito en el que está. Entonces, la verdad es que me encanta que haya un libro que hable de esto. A lo mejor yo no lo llamaría 10 mareas o 20, o da igual, pero es tu historia, tu forma de contarla y toda la gente, digamos, que está en tu red, ¿no? Y me parece importantísimo que haya iniciativas de este tipo desde gente que puede, bueno, pues de gente que está cerca, que le da una mirada positiva, aunque también para las miradas negativas, pero me parece que haya muchas miradas, ¿no? a lo que está pasando desde la sociedad. Entonces, pues a mí me encanta, ¿no? Pues, digamos, ver un equipo de gente, pues gente joven, tal, con gente mayor, esa mezcla, y animarse a contarlo y hacer un libro. Pues me parece genial que haya un libro, lo mismo que me parece genial que haya internet, pero me parece que haya tweets, porque creo que lo que hay que hacer es justamente buscar las cosas en las que podemos converger, porque bueno, diferencias tenemos todos, afortunadamente, si no seríamos muy aburridos, ¿no? Con el tema de Internet, bueno, por ya introducir aquí una opinión más, ya que estamos, es verdad que a veces se mitifica Internet, pero es indudable que Internet es una herramienta potente. A ver, como sabéis, yo estoy especializada en Oriente Medio. Cuando en 2011 estallan las revueltas árabes en Oriente Medio, en varios países, aquí, en el llamado Occidente, se habla de las revueltas o de las revoluciones 2.0. La realidad fue muy diferente, evidentemente, ¿no? En unos países con un porcentaje de analfabetismo muy alto, en unos países donde solo una élite usaba por aquel entonces Internet, y en unos países donde además, por ejemplo, en el caso de Túnez o de Egipto, los propios regímenes cortaron Internet nada más que en cuanto vieron que aquello era un fenómeno masivo. Y de hecho los días más claves de las protestas, por ejemplo en Egipto, nadie tenía no solo Internet, sino telefonía móvil para comunicarse. ¿Cómo lo hicieron? Las redes estaban creadas ya anteriormente en el terreno y la gente fue casa por casa o a través de la telefonía de toda la vida, de cable, llamándose y avisándose, y de esa manera se produjo la manifestación más multitudinaria, que fue la del 28 de enero de 2011, donde la gente ya pedía la caída del régimen, ¿no? Vale, eso es un hecho indiscutible, y reducir, por tanto, las revueltas en Oriente Medio, por ejemplo, llamándolas revueltas 2.0, a mí me parece que es mitificar Internet como herramienta para el cambio. Ahora bien, sí que hay un fenómeno muy interesante, por ejemplo, en Oriente Medio. Desde 2011 a 2013, que tan solo han transcurrido 2 años, el hecho de que esta gente, de que la gente en las poblaciones de estos países vieran que al fin y al cabo es una herramienta que sí que facilita o que da rapidez a la comunicación, que facilita crear también redes sin necesidad de contacto físico, pues ha provocado que en muy poco tiempo se haya triplicado en muchos países el porcentaje de personas que usan Internet diariamente, aunque no tengan la capacidad de tener ordenadores en casa, sino yendo a cibercafés, etcétera, ¿no? Y esto es una realidad. Internet, desde mi punto de vista y como periodista, a mí me parece que democratiza porque, para empezar, ya solo desde el punto de vista periodístico, y esto lo vemos con el diario.es, por ejemplo, es una herramienta que nos facilita a los periodistas no depender del gran capital. No necesitamos depender de grandes poderes financieros que nos financien una gran rotativa que cuesta una pasta todos los días para sacar un periódico y de una distribuidora. No necesitamos de una gran señal por satélite que cuesta una millonada, un contacto para un envío por satélite de imágenes, sino que se democratiza
y tenemos la posibilidad de acceder a informar, de poder informar de una manera mucho más barata y, por lo tanto, no tan dependiente de determinados poderes. Pero es que, al mismo tiempo, lo que decía Juanlu, es verdad, evidentemente, quien pasa de la política va a pasar de la política, pero mucha gente que hasta ahora no encontraba ningún altavoz, porque dentro de esa discoteca de la verdad, evidentemente, solo entraban los que entraban y los que no entraban no, ahora lo tiene. Por supuesto, no vale con tener un blog si nadie te lee, pero a través de las redes sociales, a través de los blogs, a través de esta herramienta que es Internet, sin mitificarla, es cierto que se puede romper cierto matrix del pensamiento dominante y, de hecho, se están introduciendo otros discursos de una manera vertiginosa, y estamos conociendo ya no solo otros discursos y otra forma de pensar, sino incluso a otros seres humanos. Antes teníamos la capacidad de conocer a lo largo de nuestra vida a un número reducido, a un número limitado de seres humanos. Y ahora, como periodista, que ando ahí todo el día, bueno, pues tengo la capacidad de conocer seres humanos por todo el mundo, con maneras de pensar muy diferentes, en Australia, en China, en Japón y en todas partes, y comunicarme con ellos diariamente, ¿no? Las posibilidades que tiene son infinitas. Ahora bien, las barreras y los obstáculos también son numerosos, ya no solo dentro de la red, porque evidentemente siempre va a haber un porcentaje minoritario de gente que trate de captar y de secuestrar los discursos dentro de la red, sino porque también dentro de la red van a estar los de siempre, los de fuera, tratando de secuestrar esa red y esa libertad, ¿no? Y volvemos otra vez, bueno, pues a determinados poderes políticos y financieros. Bueno, yo solo quiero agradeceros a todos que hayáis venido, agradecer mucho a Nacho la confianza que siempre tiene en mí, a Roca Editorial que nos ha echado una mano en hacer esta pequeña locura, a la gente que me aguantó mientras escribía el libro, a los compañeros que están por ahí, que perdonaron la ausencia mientras escribía el libro, a Olga, que me parece increíble 10 años después de haber sentado por primera vez como becario ahí en la radio, que de pronto busqué a ver qué había debajo de la mesa, había un cajón que ponía así con rotulación magnética, Olga Rodríguez, y yo dije, hostia, estoy en la silla de Olga Rodríguez. Y de pronto estamos aquí, y es una cosa tremenda. Y Amador por ponerle siempre pensamiento a borbotones que uno no sabe dónde colocar. Gracias a todos por venir. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es vernos en las redes, en los bares más que nada, en la calle cuando merece la pena, y espero que el libro resulte interesante. Muchas gracias a todos.